Hola mi gente linda, mi gente preciosa, amigos y amigas, todos y todas. En este momento me siento llamada para hacer una lectura, ¿qué pasó aquí? Para hacer una lectura a nivel de historia contemporánea. Esto que está pasando ahora mismo y que nos tiene a todos totalmente como que pensando qué va a pasar, cuál es el mejor camino, de qué va esto, porque muchas cosas se nos ocultan. Entonces vamos a ver qué está pasando ahora mismo con Estados Unidos de Norteamérica. A menos de 60 días para sus elecciones presidenciales, anoche hubo un debate presidencial entre los dos contrincantes mayoritarios que van hacia la presidencia. Así que vamos a ver de qué va esto, porque aquí sabemos todos, absolutamente todos en esta comunidad, todos somos personas muy inteligentes. Si hay una cosa en la que yo me jacto de tener en este canal, es una comunidad, a un grupo de personas extremadamente inteligentes. Eso yo pienso que es lo más hermoso que tenemos acá. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con esto de Estados Unidos. Tenemos aquí el levantar el velo. Ok, pues me gusta que este oráculo nos esté hablando precisamente de levantar el velo, de cuestionarlo absolutamente todo. Todo aquello que no esté alineado debe desaparecer. Eso me encanta. Empezamos bien. Vamos a estar manejando en este momento, desde ya lo estoy presintiendo, energías extremadamente potentes, energías extremadamente fuertes, claro que sí. Y vamos a aperturar esa mente, porque lo que viene yo siento que no va a ser fácil de digerir, pero lo vamos a hacer. Oportunidad. Número 6886. Número 14, número 5. Teosóficamente, el 68 es el número 5, es una oportunidad, es un cambio que tenemos ahora mismo en puerta. Es precisamente, viene significando lo mismo. Si sumas el 8 con el 6 y lo reduces, te da un hermoso 5, que es un cambio, es una oportunidad. Levantar el velo es eso, es abrir la cortina y ver más allá de lo que nos ofrecen, más allá de lo que nos están diciendo. Es cuestionarlo todo. Es no creer absolutamente nada de lo que nos dicen, porque precisamente nos los dicen para que nos los creamos. ¿Y qué nos corresponde a nosotros como seres inteligentes? Cuestionarlo, discernirlo. Aquello que no esté alineado con lo que nos resuene, simplemente no es. Vamos a seguir aquí otro oráculo. Mi gente bella, mi gente preciosa, hermosa comunidad de seres. Mira, se han volteado dos, pues genial. El primero nos dice, número 3, cuando el coyote te llama por tu nombre. Wow, el coyote. Ok. He dicho que vamos a hablar sobre esta situación en Estados Unidos a menos de 60 días para la elección del presidente, el nuevo presidente de Estados Unidos. Nos sale esta carta. Miren, fíjate a nivel oracular cómo se está alineando todo. Ya los que me conocen saben cómo me gusta a mí manejar las energías, trabajar con las energías, cómo conecto yo con esto. Me gustan los oráculos porque nos van marcando un camino y ya el tarot nos los esclarece. Así que nos ha salido primeramente, no porque yo lo he sacado, sino porque ha saltado dos cartas, el número 2882. 8, 9, 10. Teosóficamente es el 1. Un pájaro de fuego ha de alzar el vuelo. Yo estoy muy contenta, muy agradecida a estas energías iniciáticas, energías oraculares, mi gente bella. Ya el transcurso de la lectura vamos a estar esclareciendo estos oráculos, pero son maravillosos. Me encanta ese coyote, me encanta ese pájaro, me encanta la oportunidad y me encanta el tener que levantar el vuelo. Claro que sí. Ahora mismo sacaremos la carta que va aquí. Por algo sentido que debo esperar. Mi gente, por las circunstancias que ya todos conocemos, ahora mismo Donald Trump no es una alternativa. Fíjate algo.
Donald Trump no es una alternativa, es una necesidad. Es una necesidad. Fíjate como, mira, me han salido aquí mismo reina de copas, rey de copas, pareja de copas. Esto nos está hablando a nivel de emociones, de lo que está sucediendo ahora mismo en Estados Unidos. Ahora mismo en Estados Unidos hay una lucha, no solo entre el bien y el mal, como a nivel global, no es un secreto para nadie, pero en Estados Unidos es algo muy poderoso, simple y llanamente, ¿por qué? Porque es la lucha entre el bien enfrentado para proteger al pueblo, para cuidar al pueblo, para proteger al pueblo, está enfrentado contra una perfecta pantomima, contra una perfecta actriz que no ha tenido ningún tipo de problema, no ha tenido ningún tipo de problema en hacer lo que mejor hace, que es actuar. Fíjate algo. En temas de confrontaciones, la lectura es distinta, en temas de debate, el tema es distinto. Aquí ambas personas han puesto, como por decir, y fíjate, muy diferente fuese si estas cartas, pero están así. Aquí hay confrontación completa, hay confrontación directa. Aquí ambos muestran una copa, pero es todo lo contrario. Lo que esta mujer está ofreciendo es todo lo contrario. ¿Por qué te lo voy a decir? Porque tenemos aquí al rey de copas mirando hacia al caballero de bastos, el caballero que va a ejecutar, que va a hacer, que va a emprender acción, que de verdad está dispuesto a hacer un trabajo duro, fuerte, real. Ella está de espaldas a la realidad. Esta mujer está de espaldas a la realidad. Ella simplemente está enfocada en un ego, en querer ganar algo, en querer obtener algo a nivel ególatra. Mientras tanto, él está mirando hacia todo, está mirándolo todo. Tenemos aquí la justicia se va a hacer presente, la estrella, mi gente bella y preciosa, no tengamos ningún tipo de dudas. Aunque de momento esta astucia, esto estaba muy cerrado, ha estado extremadamente cerrado, extremadamente contrincado, porque hubo un poder de enardecimiento, hubo un poder de sacar de los cabales a nivel de palabra, a nivel de emociones, aunque se mantuvo por parte de ella una cierta estabilidad a nivel de comunicación, de histrionismo, no vamos a negar que es una excelente actriz. Ella es una excelente actriz y mantuvo en todo momento ese encanto actoral. Pero para nadie es un secreto que precisamente está en contra de todo lo que dice. Todo lo que ella dice no lo va a hacer. Todo lo que ella dice es todo lo contrario. Esto es una narrativa orwelliana. El verbo que ella tiene es el que yo soy mujer, soy de raza entre comillas minoritaria, entre comillas disminuida. Todas esas cosas son mentira. Mentira. Esta mujer nunca en su vida ha sufrido ningún tipo de carencia, ningún tipo de discriminación en lo absoluto. Es más, puedo estar asegurando de que es todo lo contrario, de que es todo lo contrario. A ver, te comento, las intenciones no son buenas de parte de esta señora, no son buenas las intenciones a nivel de país, a nivel de Estados Unidos. Ella sabe y su grupo lo sabe de que ha tenido la oportunidad de hacer todo lo que ahora está prometiendo que quiere hacer, pero ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no lo hizo antes? Porque estaba a prueba, porque lo estaba probando, porque estaba como que lo tenía escondido. Ajá, lo tenía escondido para cuando ella ganara. Pues no, mira, la justicia se le hace presente. Ya va a ser que no se va a poder. Ya va a ser que no se va a poder. Si sabías todo, y esto es que creen que la gente es tonta. Es que creen que la gente es tonta. Mira, si sabías todo lo que tienes que hacer, entre comillas, si supuestamente tienes todo ese verbo tan fluido y tienes todas esas cosas tan bien ataviadas, ¿por qué has esperado 4 años siendo la vice, para ejecutarlo ahora? Ah, porque lo tienes escondido para cuando fueras presidente, pues va a ser que no. Eso no se lo come nadie. Esa falta de ejecución no se la come nadie. Ese hecho de haberle dado la espalda a la acción durante tanto tiempo no se lo va a comer nadie, absolutamente nadie. Sí, aquí se le está mostrando las dos caras de una moneda. Es una persona que
que va a tener que controlar muy bien sus demonios porque obviamente se le salen por los poros. Tiene muchas cosas que controlar. Yo lamento mucho, el fondo de la baraja tenemos aquí lo que se le va a presentar. A esta mujer se le va a presentar un momento bastante difícil a nivel de salud, a nivel de salud, a nivel de estabilidad física. Cuando ella más quiera tirar de fuerza, va a ser que no va a poder. Aquí viene algo, no me están hablando precisamente de, sí, problemas mentales, problemas de desatino, problemas de distorsión con la realidad. Yo no estoy diciendo que sea una persona desequilibrada a nivel emocional ni que tenga una patología mental, pero hay una energía en la que habla de que tiene distorsión de la realidad, disonancia cognitiva, es una persona como que no se termina de centrar en la realidad, es una persona que tiene una narrativa demasiado intrínseca y que quiere transmitirla y que no repite más que sino lo mismo. Yo voy a cambiar las energías del tarot porque de verdad que es necesario. Vámonos con 8 Zen. Vámonos con 8 Zen. Increíble, increíble. Yo no estoy, aquí las energías no me están hablando de algún tipo de garantía. Mira, fíjate algo, postergación. Mira, aquí se han postergado energías muy importantes, muy potentes, cambio de visión que se nos han querido hacer ver. No desde ahora, desde hace mucho tiempo. Aquí hay un factor muy importante con el que no se ha contado. Con lo que no se ha contado es que con el que la humanidad ya está levantando el velo, está abriendo los ojos y está atendiendo al llamado del coyote porque nos está llamando por nuestros nombres. Así que un pájaro de fuego va a alzar el vuelo. Ya la gente no está dispuesta a seguir. Fíjate esta carta de 8 es muy, muy particular porque hay una persona en tonos grises a la que le ponen por delante un panorama de colorines, pero lo que ella trae es gris, blanco y negro. Es como que me quieres vender la moto, pero la moto no funciona. Me quieres proponer ya cosas que no te puedo comprar. Ya estoy cansado de que me vendas, de que me ofrezcas, de que me digas que todo va a salir bien, que todo va a estar bien cuando la realidad es otra. Cuando la realidad es otra. Y esto va dirigido precisamente a esta mujer, a esta candidata que ahora mismo está utilizando una narrativa bastante falsa, bastante histriónica. Yo no voy a decir falso, pero histriónico, de escenario, de teatro. Es muy buena actriz, eso sí, sí señor, es muy buena actriz, pero ya la gente la tiene como que vista. Tenemos aquí la abundancia, tenemos el experimentar. Aquí mismo estoy viendo una contraposición, claramente está la contraposición de los dos bandos enfrentándose. Puedo ver claramente que ha habido apoyo a nivel de. Vamos a ver cómo es esto. Sí, totalmente. Aquí en este debate que todos fuimos testigos el día de ayer, bueno, yo primeramente, bueno, eso es otro tema. Aquí hubo un manejo oculto a nivel de moderación, muy mal moderado. A nivel de moderación prácticamente estuvo del lado de esta mujer, por supuesto, al otro contrincante prácticamente que lo estuvieron acorralando, recordándole errores pasados, recordándole fallas pasadas. Ahí se fue una gran parte del tiempo del debate. ¿Por qué? Porque lo puedo deducir a nivel de que hubo un acuerdo para que esto fuese así, para acorralarlo, para sacarle esos colores, para enfrentarlo con él, porque obviamente se apostó a sacarlo de casillas, a sacarlo de su centro. Vamos a ver qué más nos dice Chosén. Esto está interesante. Pero con todo y eso, con todo y eso no. Por más de que nos quieran vender de que aquí se mantiene una línea y ahora es cuando. Quedan menos de 60 días, mi gente, pero la línea está muy bien marcada. Y esperemos que así sea porque de esto va a depender muchísimo ciertos paradigmas que se tienen que romper a nivel del continente americano, a nivel del continente europeo. No estoy diciendo que Donald Trump sea la panacea, pero porque no hay garantías. Obviamente con estas cartas no veo garantías, pero sí es cierto que hay posibilidades. Hay opciones, hay un camino que se abre, hay una pantalla que se rompe, que se puede abrir, pero de lo contrario, no.
De lo contrario va a ser imposible hacerlo. De lo contrario hay postergación, teatro, problemas mentales y para usted de contar. La fuente nos está hablando que no va a permitir que esto ocurra. La fuente dice que estemos tranquilos, que estemos confiados, que va a ocurrir justo lo necesario para que levantemos el velo y que la fuente también nos está diciendo que toda la información que hemos recabado a nivel de experiencia, a nivel de vida, a nivel de haber pasado ya por esto, que nos haya valido la pena para que no se repita, porque es importantísimo tenerlo en cuenta. Ahora mismo hay un pulso muy fuerte entre el bien y el mal, y no solamente en Estados Unidos, sino a nivel global. Y sí es cierto que Estados Unidos tiene una fuerte poderío a nivel global, sobre todo a nivel de América, Suramérica, América Latina y continente europeo. También estoy viendo ciertas cosas que yo creo que en un video anterior, creo que sí lo comenté, de ponerse de acuerdo con ciertas cosas. Fíjate algo que se me está esclareciendo, voy a pedir un poquito de ayuda a este tarot, porque sí es verdad que yo he sentido como que se van a poner de acuerdo con ciertos temas que a mí me estaba dando dudas. Fíjate algo, aquí la candidata, voy a sacar de abajo, voy a sacar de arriba. La candidata la candidata femenina, que muestra una cara femenina, ella está promoviendo, su bastión es la familia feliz, los sueños americanos, el dinero, te voy a dar dinero porque, no sé, te voy a regalar dinero, populismo, claro que sí. Y ya los que estamos aquí sabemos en esta comunidad lo que es el populismo y a dónde llega el populismo. Lo sabemos, porque este populismo va en contra. Te lo digo porque me vuelve a salir otra vez la reina de copas dando la espalda a lo que ella está diciendo, que es todo mentira. Ella no va a cumplir ni una sola de las promesas que ella está haciendo. Y ya se permiten como que celebrar. No, señores, no caigamos en esta trampa y no vamos a caer otra vez. Amigos de Estados Unidos, amigos norteamericanos, a ustedes no se les ha dado el frente, no se les ha dado ningún tipo de solución, aunque sea una promesa para mediano o corto o largo plazo de la situación económica ahora mismo en Estados Unidos. Sí es cierto que Estados Unidos ha venido viviendo un declive de su economía, ahora mismo está en un sitial crítico a punta de promesas, a punta de que todo va a ir bien. Ya la comunidad norteamericana ya lo tiene muy visto, no van a caer otra vez. Fíjate algo que me vuelve a salir, la reina de copas mirando hacia el mismo lado, dándole la espalda a todo lo que ha prometido, dándole la espalda a todo lo que dice, porque ni ellos mismos se lo pueden creer. Pues, ¿qué le viene a Estados Unidos? Mira, viene a todo galope una situación de pobreza, de tristeza, de lamentación, de empobrecimiento, de merma a nivel económico, una merma a nivel de empleos en Estados Unidos, de ganar estas personas, una desactivación, una recesión económica muy potente. Así que atentos, por favor, comunidad votante que está en Estados Unidos, estar atentos a esto, meterle el ojo, porque esto no viene fácil. Esto está complicado, está muy reñido, hay fuerzas muy potentes luchándose este pan, queriéndose morder este pan, porque esto prácticamente es una lucha entre el despertar global y la sumisión global, la sumisión en carencia, la aprobación de agendas de control de natalidad, de control de población, de políticas que atentan contra la familia, que atentan contra la procreación natural, que atentan contra el orden biológico del ser humano, que atentan contra el orden natural de las familias, sobre todo de la procreación, que atentan sobre nuestros niveles a nivel de genética. Esto va muy profundo. Si ahora mismo no levantamos el velo y no somos capaces de cuestionarlo todo, vienen horas muy turbulentas, pero todo galope, ¿eh? Wow. Yo voy a intentar ir cerrando. ¿Hay alguna pregunta? Sí, bueno, hay dos certezas que ha planteado, que ha comunicado la energía, ¿no? Sí. Una
Una es que como alguien que es gobierno, va a estar haciendo promesas cuando debería mostrar lo que hizo y no lo que va a hacer en el mandato. La otra es que, y que marca bastante el panorama, es que el debate no estuvo moderado. Fue un debate prácticamente de 3 contra 1, Sí, ha salido acá. porque las dos personas que estaban moderando estuvieron en contra de Donald Trump. Entonces era Donald Trump contra Kamala Harris y los dos moderadores. Y entonces ya comenzamos a ver el poder mediático en contra de un candidato. No estaba permitido ningún tipo de artefacto tecnológico. Se ha descubierto de que Kamala Harris tenía un zarcillo con un pinganillo. Y, o sea, la pregunta es que hace 4 años Donald Trump recorrió este mismo camino de donde los medios captados por los demócratas pintan el panorama que desean y luego cambian los números que desean. Entonces, ¿qué va a hacer Donald Trump para lidiar, luchar, solventar el mismo panorama que vivió hace 4 años? Vamos a ello. Ya he comentado acá, he vislumbrado eso que me estás comentando de la falta de moderación. Sí, obviamente se puede ver la falta de una moderación equilibrada. Sí, exactamente. Aquí tenemos, fíjate, aquí tenemos precisamente, ay, qué bueno, ¿qué va a hacer Donald Trump del medio? Mira, ¿qué va a hacer Donald Trump? Existir, él va despacio y seguro, confiado. Hay voces internas que le dicen y que él sabe que todo absolutamente está a su favor, porque todo lo que nos quieren mostrar a nivel mediático, a nivel televisivo, ahora mismo no cuentan con la masa crítica que hay, con la enorme oportunidad que hay. Aquí no merece la pena entrar en recuerdos del pasado, de lo que pudo haber pasado ayer. Esto aquí se está reescribiendo un nuevo capítulo en la historia norteamericana. Para ningún nativo residente de Estados Unidos es un secreto de que se les vendió una moto que no encendía. Así que ellos saben muy bien de qué va todo esto. Esta mujer ha estado 4 años como vicepresidenta y ahora es que lo voy a volver a repetir. Ahora es que ella está diciendo las soluciones, las quimeras, ¿no? ¿Y por qué no las aplicó antes? Tenía el poder de hacerlo. Pues ahora sí, porque ahora supuestamente sí es presidenta. Mira, esto no se lo come nadie. Aquí nadie se puede comer el tarro, ya la gente no le cree. Posiblemente habrá una fuerte manipulación a nivel de prensa, a nivel de telediario. Fíjate que esta carta es muy importante porque precisamente es una persona que está con una pantalla en la frente, que cree lo que la pantalla diga, pero ya las personas, yo a este punto, a este nivel, ya la gente no cae en esto. Y yo puedo decir ahora mismo que aunque nos estén mostrando cierto tipo de estadísticas, cierto tipo de que están al ras, no, señor, esto es así, completamente distinto. Yo reconozco que Donald Trump comete errores. Él tiende de repente a ir extremadamente despacio, pero seguro, muy seguro de lo que está haciendo, muy confiado. El hecho de existir, de estar, tiene una razón de ser. Esto tiene una razón de ser. Vamos a hacer en este momento un poco más parcos. Fíjate que aquí nos están hablando que un pájaro de fuego ha de alzar el vuelo. Y ese pájaro de fuego es la sociedad norteamericana. La sociedad norteamericana ha vivido experiencias durante estos 4 años bastante duras, bastante fuertes. Para nadie es un secreto. Y no las quieren volver a repetir. No las quieren volver a repetir. Y te digo algo. Yo no soy encuestadora, ni vaticino, ni nada de esto. Yo simplemente leo energía. Y te puedo decir que esta mujer lo tiene muy complicado, no solamente a nivel de las posibilidades para llegar al poder que ella quiere alcanzar, sino también de que tiene severos problemas a nivel de emociones, a nivel de algo así como transfiguración de la realidad.
como algo, no quiero dar diagnósticos porque no soy médico, pero sí tiene como desfases a nivel de realidad, disonancias con algo así. Entonces no está en su sitio para hacerlo. A ella le tienen que dirigir, le tienen que decir las cosas, prácticamente tienen que decirle y escuchar lo que va a tener que decir, cómo tiene que actuar. Es una buena actriz, eso es todo. Pero cosas de modus propio, por algo no la vimos durante estos 4 años aparecer. Estuvo bajo el telón. Ella aparece cuando la activan, algo así, cuando le dan cuerdita y la ponen a andar, ¿no? Algo por allí. Mi gente, esto es positivo para a nivel global. Aquí somos todos personas adultas, personas mayores con poder de discernir, de ver un poquito más allá de lo que hay, de levantar el velo. No me hagas caso a mí. Yo no tengo verdades absolutas. Yo simplemente intento dar un camino que yo también lo tomo para mí porque es importante. Tomemos esta oportunidad. Vamos hacia adelante y sí es importante saber que el coyote está aullando. Aquí hay fuerza y el ave, aquí hay fuerzas naturales muy potentes implementándose. Esto lo vamos a seguir desglosando a medida que pasen los días, claro que sí, aún faltan menos de 60 días, pero las energías se van intensificando. Eso sí, hay un despertar extremadamente potente con el que ellos no contaban. Mi gente, los quiero muchísimo, lo saben, voy a despedirme con un mensaje angelical. Saben que me encanta la energía de los ángeles. Tenemos aquí el ángel de la manifestación. Tus esfuerzos, tu determinación y tu perseverancia han dado fruto. Esto no lo dudes nunca, jamás. No pienses que lo que hacemos, nuestros sacrificios, nuestras entregas, caen en un saco roto, no, señor. El ángel de la manifestación nos recuerda y nos dice a cada minuto, cada segundo, que nuestros esfuerzos, nuestra determinación y nuestra perseverancia están dando frutos. A levantar ese velo, mi gente, a abrir los ojos, porque no vamos a permitir que nos cuelen, que nos vendan una moto que no arranca. Los quiero mucho, mil bendiciones, gracias por estar, gracias por existir, los quiero un montón y lo saben. Bendiciones y mi admiración la tienen completa. Hasta la próxima.